Hola, bienvenidos nuevamente a Vida Homeschool. Este ha sido un video que he venido preparando por varias semanas. Hoy voy a explicarte qué es un portafolio o evidencias en Homeschool. Voy a contarte sobre su estructura y espero que te quedes al final del video porque si te interesó este tema, te voy a mostrar el portafolio que hemos diseñado en Vida Homeschool y cómo puedes adquirirlo. Para explicarte qué es un portafolio o evidencias, tengo que iniciar contándote que tanto en los Estados Unidos como en varios países de Latinoamérica es requerido que al final de cada año presentes o por lo menos prepares un portafolio o evidencias donde hagas un resumen de lo que tus hijos estudiaron durante este año escolar en homeschool y que demuestre el progreso de tus hijos desde el principio del año hasta el final. Estos portafolios son pues utilizados por el gobierno como una evidencia de que tus hijos cumplieron con los días de instrucción, también con los temas a cubrir y otros requisitos que manejan con cada autoridad de educación. Ya con este contexto, te explico qué es un portafolio o evidencia. ¿Qué es un portafolio o evidencia? Es un resumen en imágenes o listas de temas que dan evidencia de lo enseñado o cubierto en el currículo a lo largo del año escolar. Es la prueba que es pedida por la Autoridad de Educación de diferentes países y estados, que sirve como prueba que durante este año escolar los niños en casa hicieron actividades y trabajos o proyectos que fueron utilizados para introducir los temas educativos requeridos por esa autoridad y para demostrar también su progreso durante esas semanas. En algunos estados, en los Estados Unidos, no es necesario preparar un portafolio o evidencia. Tipos de portafolios. Hay dos tipos de portafolios. El primero es el portafolio en papel, en el que imprimes listas de diferentes requisitos, así como debes de incluir fotografías, muestras en papel de trabajos o proyectos que reflejen el trabajo durante el año. El segundo es el portafolio electrónico, es decir, puedes utilizar una memoria portátil para incluir todo el portafolio de manera electrónica para ahorrar en impresiones. Una variante del portafolio electrónico es el de la página personal. Hay personas que han optado por tener un blog personal en el que van incluyendo día a día las diferentes actividades y temas cubiertos en familia y pues simplemente hacen llegar la dirección electrónica del mismo a las autoridades para que tengan ellos accesos a toda la información que necesiten o los padres mismos pueden imprimir desde ese blog un portafolio físico y así pues ahorrar tiempo y dinero al ser más fácil y rápido escoger entre los diferentes materiales. Solo hay que hacer una aclaración. Es importante que confirmes si la opción electrónica y la opción de blog o página personal es válida en tu país o estado, porque no todas las actividades educativas aprueban este estilo de portafolio o evidencia. ¿Qué incluye el portafolio o evidencia? Usualmente y de manera muy general, el portafolio incluye diferentes secciones, como por ejemplo, si estás en los Estados Unidos, debes de incluir la carta de intento de homeschool que se utiliza para registrarse como homeschooler. Si estás en Latinoamérica, puedes incluir los documentos legales solicitados por tu dirección de educación. También un cuadro de asistencia, listas de libros, recursos utilizados como currículum. Allí debes de incluir páginas de internet o canales de YouTube, clases adicionales, etcétera. Y una lista de objetivos educativos. También debes de incluir una lista de los libros leídos por el niño, también lista de excursiones o actividades especiales realizadas durante el año y el tema educativo que cubrieron, así como el horario mensual y las actividades realizadas durante cada mes. Debes incluir una lista de actividades de educación física. El portafolio también incluye fotografías de tus hijos haciendo ciertos proyectos u hojas de trabajo y la colección de los mejores trabajos, ensayos o piezas memorables del año separados por materia. Si has usado juegos de mesa para educar, puedes incluirlos como parte de tu currículum y tus actividades.
Si has visto documentales o películas que te han ayudado a educar, también los debes de incluir en una lista. La última parte incluye evaluaciones de progreso en las que puedes colocar el registro de notas o calificaciones, pruebas o exámenes, etc. Un apéndice o una parte extra que puedes incluir en tu portafolio o evidencias son premios obtenidos por tus hijos, tickets, panfletos y otros materiales que hayan obtenido en las excursiones o vacaciones donde han aprendido. Si usas un portafolio digital, es una buena idea incluir videos de presentaciones de tus hijos o de ellos leyendo en voz alta. ¿Cómo presentar un portafolio en papel? Regularmente, cuando se presenta un portafolio en papel, se utilizan cartapacios o binders o folders de 3 anillos, una caja de archivo o algún sistema de scrapbooking o álbum de fotografías con diseños. ¿Debo guardar mi portafolio de homeschool? En Estados Unidos, el guardar un portafolio o evidencia depende de las leyes del estado donde vivas. En mi caso, mi distrito escolar no me exige que mantenga un registro, pero de igual manera en los grupos de Facebook de mi estado te aconsejan que mantengas un portafolio de los últimos 2 años de homeschool por si los llegaras a necesitar. En estados donde debes de presentar un portafolio, yo te aconsejo que hagas 2 copias, una para la Secretaría o Ministerio de Educación y el otro para mantener en tus archivos. ¿Cómo hago un portafolio? El primer paso para hacer un portafolio es escoger diferentes hojas de trabajo o fotografías o proyectos especiales que tus hijos han realizado durante todo el año. Trata de incluir piezas del principio de año y del final de año para comprobar el progreso de tus hijos. Puedes también escoger cierto número de piezas por mes o escoger por tema cubierto. En fin, puedes escoger las piezas que tú desees y que representen mejor el año escolar. ¿Puedo hacer un portafolio si hago on-school? Si utilizas el estilo on-school o sin escolaridad, también puedes hacer un portafolio que incluya fotografías y descripciones muy detalladas de las actividades realizadas durante el año. También puedes incluir un reporte de progreso basándote en tu observación e incluir cualquier tipo de manualidad o producto que tus hijos hayan podido hacer. ¿Cómo incluir clases o cursos por Internet? Si usas cursos por Internet, busca los reportes de progreso que se extienden al final del curso o el año escolar. Si ellos no te proporcionan uno, vas a tener que hacer uno propio basado en tu propia observación. Como sabemos que hacer un portafolio es una tarea que puede ser muy estresante, en Vida Homeschool hemos creado un diseño de portafolio que puedes encontrar en diferentes versiones en nuestro website vidahomeschool.net. Puedes descargarlo, imprimirlo y tenerlo listo porque en nuestro próximo video te voy a contar cómo puedes usar nuestro diseño para armar tu portafolio. Si te gustó este video, dale like y compártelo con otros padres homeschoolers. También te invito a que te suscribas a nuestro canal y que actives las notificaciones para que puedas saber cada vez que tenemos un nuevo video. Dale like a nuestra página en Facebook y síguenos también en Instagram. Finalmente, déjanos tus comentarios sobre este video, preguntas que puedas tener o sugerencias que quieras compartir. Gracias por ver nuestros videos. Espero contar contigo en nuestro próximo video de Vida Homeschool. Bye.